llama Barrenderos Espaciales. Es una película muy de ciencia ficción. Esta es una película que salió en el año 2021, como dije, de Corea del Sur. Salió por la plataforma Netflix. Está traducida, yo la vi mitad en audio original y la otra mitad en audio en latino. Es una película dirigida por So Shen-Ken y es uno de los éxitos que tuvo mayor taquilla en Corea, de ciencia ficción hablando, obviamente. En este muestran una especie futurística donde el mundo está un poco deteriorado y como que hay distintas naves que van recolectando basura o cosas así en el espacio y después las van intercambiando por dinero. El chiste está en que todos los que trabajan esto están endeudados, los seres humanos de todo el mundo están endeudados, el planeta está casi que se autodestruye, está al borde de la destrucción. Lo que hacen en cierta forma es una crítica capitalista, ya que en realidad todos los que trabajan esto ganan plata y después lo pierden, prácticamente no pueden pagar sus deudas que tienen, o sea, viven en la miseria a pesar de que trabajan y se matan trabajando o arriesgando su vida. En el año 2092, la Tierra se ha convertido en un planeta casi inhabitable. La corporación UTS construye un nuevo hogar en órbita para la humanidad, pero solo unos pocos escogidos pueden acceder a él, o sea, los ricos, los que pueden pagar. La historia sigue las aventuras de una tripulación de una nave de limpieza de basura espacial llamada Victory. Su rutina da un giro enorme cuando descubren a Dorothy, un robot humanoide construido como una niña que está destinado a ser un arma de destrucción masiva. Y obviamente la misma corporación, que parece buena entre comillas, que es re mala, está detrás de esta niña robot. Por cierto, había visto el tráiler y yo no sabía cuál era el robot, porque hay un robot dentro de la tripulación. Y después aparecía la nena, no sabía cuál es el robot. En realidad los dos son robots. O uno es robot y uno es androide, pero bueno, vean la película. Y lo que pasa es como que la corporación y otras entidades o grupos terroristas ecológicos están disputándose por esta niña, esta arma de destrucción masiva, donde podría destruir el planeta o podría ayudar a construir esta órbita, este paraíso seguro para la humanidad, para unos pocos. Así que nada, entonces sería una especie de película de aventura o de acción donde todos los grupos que aparecen en la película están detrás de la nena y es la tripulación que se tiene que aventurar en protegerla o no y buscar una forma de descubrir la verdad y todos los secretos de esta. A lo largo de la película nos enteramos que todos estos personajes de la nave Victory en realidad son unos grosos que tuvieron grandes desempeños en otras áreas, como es el protagonista, que es un ex soldado, dejó la policía porque había adoptado una nena, entonces no podía cumplir misiones y transformó en padre, y obviamente al no ser policía perdió su sueldo y cayó en la miseria como todos los humanos del planeta Tierra, tanto en esa película como en la actualidad. Entonces muestran como ese lado de la cara de la sociedad. Después aparece otra de las chicas, que es la capitana de la nave, que también tiene otra historia oculta, que es una mina muy inteligente. Después está el robot, que el robot es el único de todos que tiene más capital, tiene más plata, puede ser el único que puede ahorrar, ya que se puede ahorrar un poquito de comida y en vicios estúpidos de los humanos. Tengo más, que es un ex gánster o ex jefe gánster japonés. Todos entonces en la sociedad, en este mundo, están buscando a la nena porque empiezan a aparecer una recompensa donde la pueden atrapar, pero también dicen a la sociedad que es una bomba, entonces todo el mundo le tiene miedo, y así vamos viendo donde el grupo no sabe si reclamar la recompensa o no.